Buenas tardes con todos, amada iglesia. Buenas tardes a la iglesia Fraternidad. También saludo por las redes, aquellos que nos están, creo que estamos ahorita en directo. Doy la bienvenida a aquellos que están conectados, a aquellos que nos van a ver también el transcurso de estos días, de estas semanas, que queda ahí en las redes, en la nube. Y bueno, darle la bienvenida hoy día, siendo ya casi las 6 de la tarde, en algunos lugares tarde, en algunas noche, pero qué importante es estar reunidos hoy día para escuchar la palabra del Señor, amén. Y nos sentimos bendecidos. ¿Por qué? Porque en otros lugares hay conflicto, en Europa hay guerras, mucha gente quisiera estar en nuestro lugar. Muchos lugares en la sierra, en la selva, no tienen un lugar donde reunirse, no tienen un líder espiritual que les pueda guiar, que les pueda alimentar de la palabra de Dios. Entonces hay mucha necesidad y por lo tanto nosotros somos privilegiados, amén. Somos bendecidos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 de Segunda de Reyes. Creo que ahí también en la pantalla está ahí, ¿ve? Y este es el tema de este sermón. Es a quién sigues y a quién imitas. A ver, conmigo repitan para que no se duerman, algunos despierten, algunos están cansados. Diga conmigo, ¿a quién sigues y a quién imitas? Hoy día vamos a responder a esa es una pregunta y está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, del verso 1 al 20. Tal vez yo no llegue a todos los versos, pero voy a avanzar por el tiempo y vamos a empezar. Voy a leer solamente algunos versos conforme yo voy, porque son bastantes, y empiezo. Nos ponemos de pie. En una última vez que se pone de pie, después usted ya se va a sentar en una actitud de reverencia a la palabra de Dios. Dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, ahí está el nombre, hijo de Jotam, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, joven, y reinó en Jerusalén 16 años. Y miren algo, una característica importante que dice del reinado de Acaz: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo por el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hasta ahí nada más. Yo, conforme ya tomen asiento. Padre, gracias te doy en esta hora, Padre, por esta palabra. Queremos que tu palabra, Señor, nos pueda hablar con claridad. Tal vez tenemos dudas, algunos tal vez están en su vida día a día, Señor, tienen dudas. A veces no se han dado cuenta cómo es su caminar, su andar, o tal vez a quién están imitando, a quién están siguiendo. Hoy día, Espíritu Santo, tú puedas exponer, Señor, a cada vida, a cada persona que me esté escuchando, Señor. Que tu palabra toque los corazones y que haga aquello que tú te has propuesto, Señor, desde la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Entonces vamos a ver en este título, ¿a quién sigues y a quién imitas? Quiero empezar diciéndoles que ¿quién fue Acaz? Porque tenemos que entender que aquí hay un título, dice reinado de Acaz, y Acaz en realidad no era su nombre. Entonces la pregunta es, pero entonces, pastor, ¿por qué está aquí Acaz? ¿Por qué usted dice que es otro nombre? Según la historia, algunos manuscritos de los asirios llevan una relación de todos los reyes que tributaron en aquel tiempo. Entonces está ordenado. Entonces los asirios figura un nombre que se llama Joacaz o Joacaz. Joacaz es el nombre que figura en los libros de los asirios como un rey que tributó. Era un rey, ahí está claro, dice un rey de Judá, que era tributante, tributaba al rey de Asiria. El rey de Asiria en ese tiempo era Tiglat-Pileser. Entonces la historia
dice de esa manera. Entonces, ¿por qué Joacás? Joacás significa Yahvé ha sostenido. Todos los nombres judíos te anteponían el nombre de Jehová o Yahvé. Entonces, Joacás significaba Yahvé ha sostenido. Pero ¿por qué entonces la historia en la Biblia solamente figura Acaz? Porque se le ha quitado el nombre Joá, que significa Yahvé, y se le ha colocado solamente Acaz. Y muchos estudiosos de Israel no reconocieron que era un rey, el rey Joacás que hablan los asirios. Dijeron, no, es diferente. ¿Por qué? Porque era indignante que un rey pagara tributo, un rey del pueblo de Israel pagara tributo a un gentil. Ese es uno. Segundo lugar, era porque no había sido un buen rey. Por eso dice la Biblia que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Fue un rey malo, un rey que se apartó de los mandamientos de Dios. Entonces los de Israel dijeron, no, él no es nuestro, no es lo que la historia dice. Los asirios lo negaron. Dice la historia que cuando este rey era tan malo como vamos a ver, que no quisieron ni siquiera enterrarlo en la tumba de sus padres. Ahí estaba el rey David, estaban los demás reyes. Era de la tribu de Judá, era un descendiente directo de David, por descendencia, por genealogía. Por eso que la Biblia dice, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante esta historia? Dice que en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar siendo Acaz. Fue, dice, hijo de Jotán, rey de Judá. Es decir, antes de este rey hubo un rey bueno, el rey Usías. El rey Usías fue un rey bueno, fue un rey que en Isaías, como lo vamos a ver en el capítulo 7, que quiero que puedan ustedes abrir sus Biblias en Isaías 7 para poder entrar en el contexto de, solamente es la introducción en Isaías 7. En el capítulo 6 de Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué es lo que había pasado? El rey Usías tuvo un hijo que se llamó Jotán, y Jotán tuvo un hijo que se llamó Acaz. Ahora pueden entenderlo. Y este Jotán reinó joven a los 16 años, y de ahí lo siguió este hijo Acaz. Por 16 años él reinó, que fue un rey que se apartó de los mandamientos de Dios. El rey Usías fue un rey bueno, pero fue un rey que tuvo presunción antes de morir. Hizo algo grave y Dios lo castigó por eso, hablando del rey Usías. Cuando el rey Usías murió, que era un rey bueno, ya estaba reinando ya el rey Acaz en el tiempo de Isaías, y ese rey comenzó a los profetas a sacarlo. A Isaías se lo tuvo como cualquier persona, no se le hizo caso. Aquellas profecías que Dios les mandó que dijera a este rey, ¿qué más hizo? Dice que trajo becerros, contaminó el altar, cambió la arquitectura del templo, hizo varias cosas que no le competían solamente a los sacerdotes. Y el rey Acaz se tomó la atribución de ser como un sacerdote y un rey. Todo el poder se controló en él, como un dictador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí vemos en la Biblia que Isaías estaba deprimido, estaba en el templo y él se postra a Dios. Pero dice, en el año en que murió el rey Usías, un rey bueno, y había un rey malo. Y Isaías, yo creo que en su mente estaba, Dios mío, no entiendo cómo Usías ha muerto, murió de lepra, porque quiso sacrificar holocausto, algo que no lo era determinado para él, sino para los sacerdotes, y un rey se opuso, y él se enojó, se airó, dice la Biblia, y en ese momento fue castigado y se le vino una lepra por tomar atribuciones que no le competían a él. Entonces, Isaías aquí vemos que está triste, está deprimido. Yo creo que él pensaba en su mente, ¿cómo es posible que teniendo un rey bueno, ahora un rey malo? ¿A dónde irá a quedar todo esto?
y Dios le muestra una visión de su gloria y lo ve a Dios sentado en un trono con sus faldas que llenaban todo el templo y un cántico angelical y retumba todos los cimientos del templo. ¿Sabe lo que significa eso? Escuche, cuando nosotros veamos toda la situación que está sucediendo en nuestro país, Perú, más de 40 muertes, situaciones difíciles, guerras, en Rusia, muertes, han muerto creo que 49 civiles, 15 niños, para amanecer este día han muerto, misiles, hay gente que no se baña 3 meses, ¿por qué? No es porque no les gusta la limpieza, no tienen agua, no tienen luz, hace mucho frío, la gente es anciana, viven como conejos subterráneos porque las bombas han devastado toda una ciudad. Y cuando yo me pongo, y tal vez usted prende las noticias y ve un caos en el Perú, la inestabilidad, y cuando vemos un caos no solamente en nuestro país, sino en el mundo, en China se habla que hay más de 68,000 muertos por causa del COVID, y un caos tremendo, se habla que va a haber una retracción de la economía en los Estados Unidos, se habla que vienen cosas terribles para la economía, se habla de que la moneda del boicot va a colapsar, o sea, nos está viendo un futuro nada bueno. Isaías se encontraba de esa manera, decía, pero Uzías, un rey bueno, murió, pecó, murió de lepra, murió apartado, no entiendo, y Dios le muestra que él estaba sentado en el trono. ¿Qué significa? Significa que en medio de la dificultad, que en medio de los problemas, que en medio de la convulsión social, hermano, escucha iglesia, Dios reina, amén. Dios sigue reinando, Dios está en su trono, alto y sublime, ese Dios santo, y los querubines decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros, pase lo que pase, Dios está todavía, Él es soberano, Él gobierna sobre los asuntos de la tierra, nada se le escapa al Señor, algo trae entre manos Dios para este tiempo. Bueno, en el capítulo 16 dice, comenzó a reinar Acaz y era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo malo y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Miren lo que yo puedo ver acá, dice así, un título bien grande que ustedes ven arriba, dice, verso del 1 al 4, Acaz no hizo lo recto. Y hay en el verso 3, dice que imitó, en el verso 3 dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Qué significa andar en el camino de los reyes de Israel? Significa que imitó a esos reyes. ¿De dónde era rey Acaz? No era de Israel, ¿era de dónde? Era de Judá. Recuerde que cuando Salomón comenzó a reinar, su corazón se enorgulleció y desobedeció la palabra de Dios, su reino fue dividido, el reino del sur Israel, el reino del norte Judá, y hubo reyes ahí, pero era un solo pueblo, pero Dios lo veía siempre como un solo pueblo, pero había dado una promesa a Judá, que es la lámpara nunca se iba a apagar. Recuerde eso, porque eso es lo que yo voy a hablar más adelante. Dios le dio una promesa a David, si tus hijos pecaren, yo los azotaré, pero mi misericordia nunca se apartará. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que él anduvo, imitó a los reyes de Israel, a las otras tribus, y Dios los deportó, los llevó al exilio, más antes que Judá, por causa de la idolatría. Entonces dice que él imitó a los reyes de Israel, y ¿cómo imitó? Hizo pasar, sacrificó a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. ¿Cuál fue una de las causas que Dios echó a los pueblos cananeos? ¿Quiénes eran los pueblos cananeos? Todos los que terminan, los hititas, los cananitas, los jesubeos, todos los que terminan en eos. Entonces, Dios los echó, Dios trajo juicio. Esas naciones, cuando el pueblo de Israel, Dios le prometió una tierra, la tierra no estaba vacía, la tierra estaba llena.
pero estaba llena de gente abominable, de gente que practicaba idolatría, hechicería, gente que a sus hijos lo ofrecían a Baal. Y había un lugar en particular que se llamaba el Valle de Hinón, donde la gente echaba su basura, era un muladar. Entonces en las profecías bíblicas habla de ese lugar como una metáfora del infierno, del Hades. ¿Por qué? Porque ahí donde sacrificaba las naciones paganas a sus hijos, dice que había una estatua de bronce y lo calentaban al rojo vivo y estaba con sus brazos extendidos y le ponían a los niños ahí y morían, los sacrificaban a ese dios, al dios Moloch, al dios Baal. Dice que él hizo pasar a su propio hijo, este rey, según las prácticas abominables que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Entonces la idolatría, la práctica de sacrificar a sus hijos hizo que Dios determinara que el pueblo de Israel poseyera esa tierra. Escuche, cuando usted peca, lo que usted tiene, Dios se lo da a aquel que sirve a Dios. Usted dirá, pero Dios es injusto. Dice la Biblia, las Escrituras, que lo que amontona el rico, el impío, Dios lo da al justo. Y yo lo he visto eso. He visto lugares, posesiones, casa, terrenos que han ido a parar con gente que le sirve a Dios. Porque Dios dice en su palabra eso. Y esta gente tenía viñedos, tenía casas, tenía terrenos, uva, higueras, y Dios les entrega todo. ¿Cómo lo sé? En Josué capítulo 28 dice, tierra que no, viñedos que no labraste, casa que no edificaste, te lo ha entregado Jehová. Porque esa gente fue juzgada por Dios. Y Dios hace que el pueblo de Israel entre a tomar posesión. ¿Pero lo tomó fácil? Pregunto. No, tuvieron que luchar. Quiere decir, hermano, que las bendiciones se tienen que tomar, se tienen que luchar. Dios no nos da nada gratis. Amén. Ellos pelearon. Josué peleó y ganaron la tierra prometida. Pero no fue gratis, no fue que ya fueron y tomaron, no, lucharon y tomaron la posición, la bendición que Dios les había tomado. Entonces, vemos ahí que Dios dice que acá no hizo lo recto. En el verso 3 dice que imitó a los reyes. También dice la Biblia que sacrificó a su propio hijo en el verso 3, y también dice que introdujo idolatría en Israel este rey. Cuando la cabeza, escuchen, cuando la cabeza está mal, la nación está mal. En una iglesia, cuando el pastor está mal, la iglesia anda mal. Todo empieza por la cabeza. Cuando no hay, hermano, un líder espiritual, cuando no hay un líder en una nación, todo marcha mal. Y este hombre, ¿qué hizo? Verso 4 dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Él hizo lugares altos a la manera como hacían los gentiles. Yo he tenido oportunidad de ir a cerros y había prácticas que la gente que hace brujería se suben a los lugares más altos que hay sobre las localidades y ahí hacen sus pactos, hacen sus brujerías, sus conjuros. ¿Por qué? Porque creen que cuando un cerro domina algo alto, tiene poder e influencia sobre lo que está abajo. Por eso que usted se da cuenta, cerca del Laredo en Caballo Muerto, si usted sube arriba es una copa, pero tiene tierra, así una huaca ahí. Y si usted se da cuenta, en ciertos lugares, Machu Picchu también es un lugar donde ha habido mucha de ese tipo de prácticas. ¿Por qué hicieron en lugares altos la gente? ¿Por qué ha hecho eso? Tenían la costumbre, porque sabían eso. Sacrificaban, hacían sus pactos, que quemaban incienso. Y dice en el verso 5, entonces el Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Miren, el rey de Siria, Resín, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, los dos subieron a Jerusalén para hacer la guerra a Acaz, mas no pudieron tomarla. En Crónicas, en la Biblia dice que pudieron tomar algunas ciudades, pero pregunto por qué Dios
no permitió que pudieran ganar la guerra a Judá. Si era pequeño, dos naciones, Siria, Israel, le hicieron la guerra, quisieron sitiar a Jerusalén, quisieron destruir a Judá, mas no pudieron tomarla. ¿Saben por qué no pudieron? Porque ahí hubo una amenaza militar de Siria a Israel, pero ahí vemos la fidelidad de Dios. Amén. Dios le había dicho a David que él iba a guardar una lámpara, una luz, y Dios cumple su palabra. A pesar que Acaz era un rey impío, era un rey que estaba introduciendo idolatría en el pueblo de Israel, Dios no permite que Judá sea conquistada, sea avasallada por sus enemigos. No lo permite porque Dios lo había prometido. Y yo me pongo a pensar, y todos los que estamos aquí, cuántas veces mucha gente dice, pero yo no voy a la iglesia y yo tengo trabajo, yo no sirvo a Dios, pero me va bien. Y entre comillas, ¿saben por qué te va bien? Porque tal vez tienes tú un familiar, porque tal vez tienes una madre, un pariente, tienes un familiar que está orando y está clamando por ti, y la gracia y la misericordia de Dios te alcanza por esa persona. Puede ser un matrimonio, puede ser que la mujer sea cristiana, el hombre no, o al contrario. Pero ¿por qué Dios lo guarda, lo protege al esposo que no va a la iglesia? Es por la esposa, porque la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad, y por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios tiene cuidado de nuestra familia, Dios tiene cuidado de aquellas personas que le aman por causa de una. Y en la Biblia en Génesis habla que cuando quiso destruir, escuche, cuando quiso destruir a Sodoma y a Gomorra, y ahí había una familia directa de Abraham, un sobrino, Dios iba a mandar fuego a ese lugar, lo iba a consumir, y le anuncia a Abraham, Abraham, voy a traer un juicio sobre esta nación, porque ciertamente su pecado ha llegado a mi presencia. Había homosexualismo, había el pecado de la sodomía, por eso se llaman, de ahí viene el término de los sodomitas, el sexo contra natura. Dice que los ángeles vinieron a sacar a la familia de Lot y le dijeron, hoy saca, sé que han venido personas, ahí sácalos, queremos conocerlo. El término conocer significa allegarse sexualmente a ellos. Eran tan pervertidos que violaban, y dicen, no, acá están mis hijas, hagan con ellas lo que quieren. No, queremos tu visita a esos varones que han venido. Eran tan terribles. Entonces Dios trae juicio, pero Abraham le dice, Señor, escuche, juzgarás o matarás al justo con el impío. Y Abraham le pregunta, le dice así al Señor, y Dios dice, no, yo no mataré al justo con el impío, ciertamente vivo yo Jehová, dice. Y le dice, Señor, si hay 50 justos, ¿tú perdonarás a esa ciudad por amor a los 50? Y Dios le dice, sí, si hubieran 50 justos, yo perdonaré a esa ciudad por causa de los 50 justos. Y un silencio. Después el Señor, si hubiere 30, yo perdonaré la ciudad por amor a los 30. No hay 30, llega hasta los 20 y no hay 20. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios nos trae juicio sobre nuestra nación? ¿Por qué Dios no trae juicio sobre Perú? ¿Por qué Dios no trae juicio sobre naciones? Porque todavía hay una iglesia que clama, que ora. Yo no sé cuántos oran por esta nación. Yo no sé cuántos pueden decir, Señor, ten misericordia de mi país. Ten misericordia por las naciones de la tierra, de lo que está sucediendo. La Constitución del Perú dice que todos somos, versículo o artículo 1, que todos somos iguales delante de la sociedad, todos iguales derechos, todos, pero está en un papel, pero eso no se respeta en la práctica. Más vale el que es blanquito, el que tiene dinero, el que tiene posición,
Se diferencia el que vive en la costa, en la sierra, hay una diferencia total, una injusticia. Pero ¿saben una cosa? Para Dios, para los ojos de Dios, todos somos iguales. Para los ojos de Dios tenemos el mismo valor. La mismo precio pagó por el negrito, por el moreno, por el ignorante, por el educado, por el cholo. Dios murió por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero decirles que este rey, Dios lo guarda, que no sea conquistado por la fidelidad de Dios. Y dice la Biblia en el verso 6 que en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó a Elat a los hombres de Judá, y a los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Quiere decir que sí tomaron algunas ciudades de Judá. Y en el verso 7 dice, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Qué está haciendo acá? ¿Por qué este rey se humilla terriblemente hasta un rey pagano, a un rey impío? Porque este rey Tiglat-Pileser es el rey de Asiria, que estaba queriendo invadir también. Miren lo que dice en Isaías, y quiero que Isaías 7, aconteció, Isaías 7, que en los días de Acaz, miren, ahí está lo mismo que estamos nosotros hablando en Segunda de Reyes, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, que se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Escuchen lo que dice Dios. Entonces dijo Jehová a Isaías, al profeta, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Yasud, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resí, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dios profetiza que Israel sería deportado dentro de 65 años, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándolo ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Qué tremendo, hermano. Siendo un rey que estaba practicando la idolatría, que había sacrificado a su hijo, pero Dios, por causa de la palabra que le había dado a su padre David, le dice, pídeme para ti una señal, demándame debajo, ya sea abajo en lo profundo de la tierra o arriba en lo alto. Y respondió, mire lo que dice Acaz. Dios dice, yo te voy a dar la victoria, no te preocupes. Y le dice a Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. En otras palabras, hermanos, él no confía en Dios. Desecha la palabra de Dios. Desecha. ¿Y qué es lo que hace? Dice la Biblia, hermanos, que él, en ese momento, Acaz envía embajadores al rey de Asiria y le dice, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, yo soy tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. La humillación del rey Acaz. Yo quiero decirles una cosa, hermano. Muchas veces Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, nos habla a través de una película, a través de una historia, a través de una lectura,
y Dios nos da una palabra. Dice, yo te voy a ayudar, yo quiero bendecirte, yo quiero traer prosperidad a tu vida. Pero nosotros le decimos así como acá, no, para otra oportunidad, yo confío en mi capacidad, yo confío en mis fuerzas, yo confío en mí mismo, yo confío en lo que yo pueda obtener, así que Dios, no necesito nada de ti. Porque podemos ser fáciles de poder decir, bueno, acá qué tonto que fue. Pero muchas veces nosotros cometemos lo mismo, rechazamos a Dios. Dios nos habla constantemente y nosotros le damos la espalda y llegamos a ser tan necios como Acaz, que Acaz confió en ¿quién? En el rey de Asiria, confió en su ejército, confió en su caballería y no confió en Dios. Dios dice, no con ejército, sino con mi espíritu. Amén. Dios, hermanos, puede liberarnos de una manera sobrenatural. Dios puede sacarte, hermano, de las tinieblas donde tú estás. Dios puede sacarte de las dificultades más difíciles, de los vicios más difíciles donde tú puedas estar. Pero tú tienes que confiar en el Señor. Y Acaz hizo eso. Acaz tomó en poco la palabra de Dios. Acaz ni siquiera confió en su ejército ni en su caballería, sino confió en el rey de Asiria y le dice, yo soy tu esclavo, yo soy tu hijo, defiéndeme. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros confiamos en otras cosas menos en Dios. Pero, ¿qué decía David, su padre? En el Salmo 27, decía así David, decía, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Quienes confían en carros, quienes confían en caballos, David dice, mas yo confío en el nombre de Jehová, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Hay personas, yo hasta ahorita no escucho que hay un pastor, hasta ahorita un pastor, a un cristiano, que lo hayan tratado de cobrar cupos. No conozco. ¿Por qué andamos atemorizados? ¿Por qué andamos cabizbajos? Yo creo que Dios sigue protegiendo a su pueblo. Amén. Dios sigue, hermanos, salvándonos, protegiéndonos. Y este rey Acaz, y tomando Acaz la plata y oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de real, envió al rey de Asiria un presente. Ten, hermanos, conocimiento que este rey tuvo que pagar tributo. El costo de su lealtad a Siria le costó. Comenzó a agarrar todo el oro, los tesoros del templo, lo comenzó y lo dio. Cuando tú dependes no de Dios, cuando tú dependes de la mano del hombre, vas a tener que depender y ser esclavo de Él. Pagar tributo, vas a ser esclavo. Dios dice en su palabra que nosotros seremos cabeza y no cola. Amén. Como Él dejó los mandamientos del Señor, llegó a ser cola, no era cabeza. Porque tributar no significa ser cabeza, sino cola. Cuando Salomón o cuando David eran rey, los filisteos tributaban. Todos tributaban. Le llevaban al rey Salomón, le llevó la reina de Saba especies aromáticas, le llevó presente de todos los rincones del mundo. Venían en ese tiempo a darle al rey y le daban presentes. Porque la palabra de Dios es verdadera. Dice la Biblia que seremos cabeza y no cola. Y si tú meditas un poco en tu situación, dices, Señor, pero ¿por qué esa palabra no se cumple en mi vida? Porque yo trabajo y parece que echara mi dinero, el esfuerzo de mi trabajo en un saco hecho, y ese saco, en lugar de llenarse, como que tuviera un fondo. La Biblia dice que donde pongamos nuestras manos, dice, Dios lo hará prosperar. Todo lo que tocare en nuestras manos. ¿Qué significa eso? Si yo emprendo un negocio,
si yo empiezo algo nuevo, tengo la bendición de Dios. Pero a este rey, sus enemigos lo oprimían. No sabía dónde conseguir dinero, plata y oro para pagar, porque si no pagaba, no había ejército, no había protección. Es como mucha gente lo veo que pasan con sus carros, y una vez estuve en un auto y le digo, ¿qué significa eso? Tenía un logo de un león, y me dice, no, es que ese es ahí, es mi protector. Y le digo, ¿qué? O sea, la Virgen de la Puerta. No, me dice, yo pago 2 soles diario, y ese es el logo del león, pues, de los que me protegen. Entonces cuando ya ven el león ahí, ya saben que no me tienen que tocar. Entonces, hermanos, a unos tienen un escorpión, otros tienen un león, pero yo digo en esta noche, ¿cuántos tienen al león de la tribu de Judá, hermano? ¿Quién es su protector? ¿Quién es aquel que nos cuida? Dice la Biblia, aquel que dice no se adormecerá ni de día ni de noche. Es Dios. Dios guarda a su pueblo. Y este rey dice que tomando, dice en verso 9, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Resín. Él le dio dinero y lo libró, lo ayudó. Y después que fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Verso 11, y el sacerdote Urías edificó el altar a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, y así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. ¿Qué había pasado? Parece que como le habría librado de sus enemigos, él hace una visita a la capital de Asiria y ve el templo en Damasco, un templo hermoso de dioses paganos, y el rey Acaz le encanta y consigue los planos de arquitectura y lo manda, mientras él está paseando por ahí disfrutando, lo manda. ¿A quién lo manda? Al sacerdote Urías, y le dice que diseñe y haga todo conforme lo que está en esos planos. ¿Qué significa, hermanos? Acá hay una atracción del rey Acaz por los dioses asirios. Amén. Él empieza y mira, le gusta eso y cambia, hermano. Dice que el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar ya remodelado, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Pregunto, ¿era permitido al rey sacrificar? No. Él quiso ser rey, ser sacerdote, quiso ser como una especie de Melquisedec, ser como Salomón, quiso ser no sé cómo en su mente, ya el poder lo encegueció, ya el rey, el sacerdote Urías ni siquiera le dijo, oye, un momentito, esto no, según las normas, según los mandamientos, tú no debes sacrificar holocausto, tú no debes dirigirte a esto. Pero él era un peón más, un títere del rey, estaba ahí. No fue como el otro rey Usías cuando quiso tomar algo y el sacerdote se lo impidió y se enojó contra el sacerdote, y hermano, Dios lanzó un juicio y murió leproso hasta el día de su muerte. Aquí este rey está por encima del sacerdote Urías, él hacía todo lo que el rey hacía. Eso se llama pecado de presunción, se llama pecado, hermano, de pervertir el culto. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y sus ofrendas y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Cambió todo. Dios había establecido algo y él cambió todo. Hermanos, cuando yo leo esto,
yo veo que ni un rey había hecho lo que este hombre había hecho. Se pasó por encima de todo sin temor, presuntuoso, pervirtió todo lo que había en el sacerdote, y dice, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Y así vino el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Aquí no está tan claro, me parece que el rey le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo haces así igual que acá en Damasco? Mira, ¿por qué no lo haces? Es mucho mejor, eso te va a dar un poco de notoriedad, va a ser poco diferente, no tu culto aburrido como ustedes tienen, háganlo así. Hermanos, ¿eso representa qué? Representa muchas veces que en la iglesia, escuchen, en la iglesia nosotros tenemos cosas bien claras en la Biblia, pero a veces surge alguien y dice, hermano, ¿por qué en el culto lo hacemos así? ¿Por qué no hacemos ciertas cosas diferentes? ¿Por qué no avanzamos, hermanos, adelante? Ponemos a las chicas bien vestidas, con pantalones bien apretujados, con politos cortos, y empiecen a danzar y a saltar. Eso trae notoriedad. Los jóvenes les va a gustar, van a venir. ¿Por qué no saltamos? ¿Por qué no ponemos luces como en las discotecas que echen humo ahí? Y eso atrae, y eso es modernidad. Tenemos que dejar ya. Pero la Biblia habla, hermanos, que aquí está la presencia de Jehová, amén. La presencia de Dios es reverencia, es respeto. Y muchas veces traemos cosas del mundo y lo queremos meter dentro de la iglesia, y viene, hermanos, la ira de Dios por causa de lo que este rey estaba haciendo. Para nosotros es una advertencia muy fuerte de no copiar, de no imitar las cosas que nosotros vemos en el mundo. Hermanos, está a la moda ahorita traer profetas, y usted ve por las redes de profecías y tantas cosas, y profetizan cosas que nunca se cumplen, cosas que su corazón nada más atesoran. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos pasado? ¿Cuántas cosas seguimos viendo a tantas iglesias sufrir por esas cosas? A una hermana le profetizaron y comenzaron a hablar que Dios te va a dar esto, te he visto con 3 carros, te he visto con esto, hasta ahorita ni un triciclo tiene. Hermanos, nosotros muchas veces como cristianos, nuestra mayor posesión, nuestra mayor bendición es tener a Cristo en nuestros corazones, amén. Lo demás viene por añadidura. Dios no te va a dejar de hambre, Dios no te va a dejar mendigar. Dice la Biblia, hermano, escuchen el Salmo 32, dice, joven he sido y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la palabra. Tú como padre puedes morir en paz y en tranquilidad. A muchos les desesperan. Tengo que dejarlo con una profesión a mi hijo, está bien. Tengo que dejarlo con algo, con una casa, con un negocio, porque ¿qué será cuando yo me muera? Pero la Biblia te dice, hermano, escucha, joven he sido, dijo David, joven he sido y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hasta ahora que yo sepa, tampoco he visto a un justo, a un piadoso, a una persona que ame a Dios, que esté mendigando, que esté tocando a la puerta por trabajo. Y he visto gente bendecida. Hace muchos años, cuando tenía la edad que era del pequeño de él, me llevaron a una iglesia y aprendí mi primer coro a esa edad. Y ese coro que yo aprendí nunca me olvidé, en un salmo. Decía, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre en él. En esos 2 cultos que de sábado y domingo aprendí, ese culto que cantó un predicador, se me quedó grabado de pequeño. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre en él. Había una familia, jóvenes todos, tocaban charango, todo folclórico, tocaban flauta dulce. Toda esa familia, hermano, había estudiado en un conservatorio. Escúcheme, todos sus hijos, esas personas, viven en Europa y están en una posición
muy, digamos, buena. Le siguen sirviendo a Dios. Por su canto, por su talento, han viajado por toda Europa y siguen sirviéndolo a Dios. Y siempre se me queda eso, no he visto justo desamparado que su descendencia mendigue pan. Últimamente estudié con un hijo de un pastor, que él me contó su historia en su hijo. Me dice que su padre había estudiado en la Escuela de Bellas Artes. Sintió el llamado de Dios y comenzó a prepararse y a trabajar. Dice que él y sus hermanos tenían 2 hermanos y una mujer, 3 hijos. Dice que el pantalón de él, su hermano el mayor, le daba para él. No tenían que ponerse los zapatos y así. Hasta que su padre comenzó a estudiar, a prepararse, llegó a ser pastor. Dios les comenzó a bendecir. Ahora él es pastor en lugar de su padre, él se ha casado y Dios los ha bendecido grandemente, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel, Dios siempre es fiel. Y es por eso que, hermanos, este rey, hermanos, malo, perverso, que trajo idolatría, que a sus hijos lo llevó en holocausto, mató a sus hijos por sus creencias equivocadas, le dio la espalda a Dios, lo pagó muy caro. Lo pagó muy caro. Cuando él murió, no quisieron darle un pedazo de terreno para que fuera enterrado, porque era tan abominable. La gente, hermanos, cuando tú eres malo, cuando no está la gracia de Dios sobre tu vida, nadie te quiere. Hitler, se avergüenzan los alemanes de haber sido alemán. Dicen, ¿cómo nos hemos dejado seducir por este hombre? ¿Cómo hemos dejado que sucedieran 2 guerras? ¿Cómo murieron tanta gente, millones y millones, por esa mente tan genial, por este hombre tan capaz, pero todas sus capacidades dados para la maldad, para la destrucción? Se arrepienten los alemanes de haber sido un hombre, un alemán. Pero este hombre, Albert Einstein, él fue alemán. Y se pelean por su nacimiento los austriacos o los alemanes. No, nació acá, porque fue un hombre que con sus inventos ha dado una gran, hermanos, avance a la ciencia, a la humanidad. Ese es el pago. Cuando tu vida es de bendición, cuando tu vida, hermano, trae, yo creo, progreso. Si eres rey, sé lo que eres. David hasta ahora es considerado el mejor rey de Israel. Y se sigue hablando y predicando de él. Pero hablar de Acaz, pero hablar de Jotam, pero hablar de estos reyes, es como ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. Se predica como ejemplo de a quien nosotros no debemos seguir ni imitar. Amén. Yo creo que en esta tarde, yo creo que la palabra de Dios, hermanos, cuando Dios le da la promesa a este rey y le dice, le da una señal a pesar que no lo pide, y termino con esto en Isaías. Miren esta señal que le da en Isaías 7. Le dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces dijo Isaías, oí ahora, casa de David, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y recoger lo bueno y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en valles desiertos y en las cavernas de las piedras y todos los zarzales y en todas las matas. Y aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Estos con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá que en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, y ciertamente mantequilla y miel comerán.
el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que en el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata serán para espinos y cardos, con saetas y con arco irán allá, porque toda la tierra serán espinos y cardos, y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollado de los ganados. El rey no quiso obedecer al Señor. El rey dijo, no, ¿para qué me voy a molestar al Señor? No pediré ni tentaré a Jehová, porque él no le creía a Dios. Y el problema de la gente es cuando no le cree a Dios. ¿Por qué la gente no le sirve a Dios? Porque no cree en Dios. ¿Por qué la gente no está en las iglesias? Porque no creen que el infierno exista. Dice, el infierno es aquí. Aquí se paga y aquí se disfruta, aquí es todo y punto. Porque las películas que vemos por la televisión afectan nuestro pensamiento. ¿Sabe quién es ese hombre que escribió o hizo ese guión de la película? George Lucas hizo E.T., ¿sí o no? Vino Avatar 1, Avatar 2, que lo he visto, y todas las películas que él hace tiene que ver con vida en otros planetas, ¿o no? Todas sus películas. ¿Sabe por qué? Porque George Lucas es un fiel creyente de los UFOs. ¿Y quiénes son los UFOs? Son vida en otros planetas. Él cree que hay vida en otros planetas más dotadas que nosotros. Él no cree en Jesús. Él no cree en el Dios de la Biblia. Él cree que hay otros planetas y que debemos ir y generar vida, salir de este caos y ir a otros planetas. Y su filosofía lo imparte. Y la gente piensa eso, la gente cree eso, nos olvidamos de la palabra de Dios. Y este rey le dice, no pediré ni tentaré a Dios. Isaías le da una profecía y habla que vendrá Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, y se cumple ese rey que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero le da ese mensaje, pero le da otro mensaje y le dice que toda esa tierra que está, hay vides, hay ovejas, hay vacas, y llegará un momento que Dios lo cortará como navaja, que ese lugar habrá pastos y cardos y espinos, que no será otro lugar para pastear animales. Y realmente así queda. Dios los lleva a Judá, viene el juicio a Israel, y se van, hermanos de los reyes, sacados los ojos, con cadenas, arrastrados en el cuello, amarrados, los llevan, hermanos, como esclavos. Dios advierte antes de ejecutar sus juicios, hermano. Dios está hablando. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Si oyeres, comerás el bien de la tierra, si no oyeres, juicio. Dios dice, te presento 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Dios dice, escoge la vida para que vivas. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. No, ciertamente yo quiero que él viva, dice. Pero la decisión es de nosotros. ¿Seremos necios como el rey Acaz? ¿Seremos necios como el rey? ¿O imitaremos y seguiremos a Jesús? Póngase de pie en esta tarde. Vamos a orar. Y yo quiero a aquellas personas que me están escuchando, a los medios, aquí por la transmisión, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si tú todavía estás meditando entre servir, entre afianzarte, entre todavía darte un tiempo todavía, Dios te sigue esperando y Dios te está esperando. Pero a veces la paciencia de Dios tiene un límite y no sabemos hasta cuándo. Puede ser este mes, puede ser todo este año, no lo sé. Lo importante es que cuando Dios está hablando, nosotros tenemos que estar escuchando. Y que nuestro corazón debe estar sensible y nuestro corazón estar abierto a lo que Dios está hablando. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias en esta noche, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú sigues hablándonos y tú nos has hablado a través de la vida de este hombre Acaz. Un hombre que imitó a los reyes de sus antepasados, no vivió conforme a su padre David, no vivió conforme, Señor, la palabra de Dios.
introdujo, Señor, cosas aberrantes dentro del templo, se tomó presunciones, se tomó cosas que no le competían. En su tiempo hubo un sacerdote débil, Padre, como Urías, que no tomó su posición, era un sacerdote pelele, títere, Padre, que no tomó, Padre, su trabajo en serio, Señor. Y muchas veces nosotros cedemos ante el mal. ¿Cuántas iglesias hay, Señor, que el pastor no exhorta? ¿Cuántos, Padre, iglesias hay que están contaminadas por el pecado, Señor, y están metiendo cosas dañinas dentro de la iglesia, prácticas, pecado, adulterio, fornicación, robo, soborno, Padre? Pero estamos callados como este sacerdote Urías, mudo. Señor, hanos obedientes a tu palabra. Y hay tanta gente que sigue abortando en los Estados Unidos, Señor. Hay una ley que el gobierno lo ha tachado, Señor, de que era libre el aborto. Y la gente, las mujeres, Padre, están levantándose, Señor, se pintan el cuerpo con carteles y dicen: déjenos decidir sobre nuestro cuerpo. Pero ellos no están decidiendo sobre su cuerpo, están decidiendo sobre otra vida, Señor. Sobre sus hijos, están matando a sus hijos. Y aún en esta nación, Señor, no hay, Señor, una estadística real de cuántos niños están siendo abortados por mucha gente en esta nación, Señor. Y estamos sacrificando a nuestros hijos al Dios Moloch, al Dios Balaam. Y muchas veces miramos en la Biblia, Padre, que nada ha cambiado. Seguimos sacrificando a nuestros hijos, Señor. Por eso viene el juicio, por eso viene la esterilidad, por eso viene cáncer, tumores, quistes en las mujeres, por eso viene, Señor, ansiedad, por eso viene depresiones, Padre, por eso viene, Señor, maldiciones sobre las vidas, Señor. ¿Hasta cuándo, Padre? No estamos imitando, no estamos siguiendo, estamos imitando al mundo, hemos metido al mundo en nuestras casas. Hemos metido esos árboles, esas figuras aún en Navidad, Señor, en nuestras casas. Y hemos creído que eso es la Navidad. Hemos metido a nuestros hijos, Señor. Ahora el diablo está contento porque los padres han metido, Señor, al mundo a sus casas. Las iglesias han abierto de par en par las puertas y el mundo se ha metido, Señor, a la iglesia. Y estamos siendo, Padre, igual al mundo, Señor. Cuando nosotros debemos afectar al mundo, estamos siendo afectados por el mundo en su forma de pensar, en su forma de vivir, en sus filosofías. Y estamos dejando la palabra a un lado y estamos viviendo conforme a mí me parece, como a mí me parece mi conveniencia. Si un hijo a mí me ata y estoy yo embarazada, pues lo mato, lo aborto, porque no me conviene a mi futuro, a salir adelante. Oh, Señor, el temor se ha apartado de la vida de muchos jóvenes, de muchas personas. Hay muchos hijos, Señor, que no están siendo, Padre, criados como deberían. Y van a ser el dolor de cabeza cuando sean grandes, Señor. Instruye al niño en su camino y cuando aún fuere viejo no se apartará de él, dice tu palabra, Señor. Oh Padre, en esta noche, Señor, tu palabra es clara. No debemos cuidarnos lo que estamos haciendo, Padre. Estamos trayendo cultos extravagantes, estamos trayendo temas que no son tu palabra. Estamos hablando de apóstoles, estamos hablando de profetas, de cosas que ya no son en este tiempo. Y ya no creemos en el infierno, ya no creemos, Señor, que tu venida está cerca, porque no hemos conformado a este mundo, a los placeres, Señor. Y nuestro corazón se va enfriando y la maldad, dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Padre, que en esta noche esta palabra sea una palabra de exhortación, sea una palabra que sacuda nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de tantas muertes, de tanta caos en nuestro país por causa de la corrupción, porque solamente se favorece a un grupúsculo minúsculo, Señor, de gente que está lucrando con nuestra nación, Señor, donde las grandes mayorías todavía no tienen agua, no tienen carreteras, no hay hambre, no hay trabajo, porque pensamos que hay peligro
Perú solamente es la costa, porque pensamos que solamente, Señor, el Perú es hasta donde nos alcanza nuestra mirada, pero esta nación, Señor, se desgarra, sufre, Padre, y tú traerás, Señor, justicia, Padre, sobre esta tierra. Yo lo creo, antes que venga, Padre, el juicio, Padre, sobre esta nación y sobre las naciones de la tierra, Padre. Trae paz sobre esta nación, Señor. Conduélete, Señor, de los ancianos, de los niños, Padre, de las mujeres, de aquellos, Padre, que están sufriendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por las naciones de la tierra, también por Rusia, por la iglesia evangélica en Rusia, por, Padre, Ucrania, por esas naciones que se están matando, que son hermanas, Señor. Tu misericordia, Padre, sobre esas naciones. Oh, tu gracia, tu misericordia, Padre, sobre esta congregación. Que no se aparte, Señor, tu temor en nuestros corazones. Que no se cargue de grosura, Señor, de vanagloria, de vanidad, Señor, en nuestras vidas. Y hemos descuidado tu presencia, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por las familias, oro por los matrimonios, Señor, que se están deshaciendo, se están haciendo pedazos, Señor. Ahora, Señor, he de sorprender un matrimonio de 20 años, de 30 años. Oh Dios mío, cuando antes era algo normal. Pensamos que el matrimonio, Señor, es por conveniencia. Si ya no me conviene, termino mi relación y empiezo otra. Y los hijos sufren, Señor, están resentidos, Señor, sus corazones están endurecidos por causa de nuestras malas decisiones, Señor. Oh Dios mío, ten misericordia de los hogares y los matrimonios, Señor. Ten misericordia de la juventud, Señor, tan liberal en este tiempo, que a la edad de 13, 14 años ya tienen relaciones promiscuas, ya están fornicando, Señor. Y no cuidan su cuerpo, Señor, que es templo del Espíritu Santo, dice tu palabra. Oh Dios mío, ten misericordia, Padre, de tu iglesia.